Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque nos permite un año más. La verdad es que el tiempo se fue volando en todo este año que ha pasado, 1 de enero del 2023. No le das gloria al Señor, no le das gracias a Dios porque te ha permitido un año más de vida, aparte de tu cumpleaños obviamente, pero nos ha permitido un año más. 2023, ¿te das cuenta qué tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos se fue el año? Yo le doy gloria a Dios, porque me ha guardado con salud, ha guardado a mi familia con salud. Aún así, nos hemos enfermado y le damos gloria a Dios. En medio de toda la adversidad, en medio de la tribulación, de la aflicción, le damos gloria a Dios. El Señor siempre está guardándonos, siempre está cuidándonos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo y damos gloria al Señor. El Señor quiere las mejores bendiciones para nuestras vidas. Tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos, cambiar eso que tenemos en nuestro corazón. Porque recuerda que el Señor ya lo transformó de piedra a carne. Y damos gracias a Dios. Porque el Señor ha permitido que nuestro corazón sea diferente. Acabamos de terminar las fechas de Navidad y yo no sé si conoces la historia del Grinch, pero en esa historia, el que escribió la historia, que es el Dr. Seuss, dice que el Grinch tenía un corazón pequeño. Pero ¿qué tal si nos ponemos a pensar, como dice la palabra de Dios, que el corazón del hombre, el corazón del mundo es de piedra? Y cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando viene y toca la puerta, cuando el Espíritu Santo sopla a nuestra vida, a nuestra alma, y vivifica nuestro espíritu, dice la palabra de Dios que lo hace de carne. Solamente si nos ponemos a pensar cómo el mundo ve que tienes un corazón pequeño, pero cómo Dios dice que es un corazón de piedra y lo hace de carne, y lo transforma y lo hace nuevo, y somos nuevas criaturas, y damos gloria al Señor. La palabra de Dios dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, que está viciado, y revestidos con el nuevo. Y esa es la serie que vamos a empezar el día de hoy. Despojémonos y revistámonos y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar cosas maravillosas, Señor, cosas que nos hacen entender cómo eres tú, tus características, tus atributos, Señor, tu soberanía. Damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas nuevas cosas cada día, cada mañana, que vamos a tu palabra, que vamos de gloria en gloria, Señor, que vamos siendo transformados por ella, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, siga siendo ese instrumento, esa guía, ese mapa, ese instructivo que podamos nosotros utilizar para poder tener la paciencia en medio de la aflicción, para poder tener y desarrollar el fruto del Espíritu, que podamos nosotros trabajar en nuestro entendimiento, que nuestro corazón hable las cosas buenas que son edificación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Es más nueva que el periódico del día de mañana, y te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, que esta enseñanza, Señor, sea de bendición a nuestras vidas, que podamos aplicarla, atesorarla en nuestro corazón, ponerla en práctica y que podamos dar el fruto en el tiempo en el que tú lo has preparado, Señor, porque tú eres el que da el crecimiento en nuestras vidas, Señor, y damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Damos gracias a Dios. De nuevo, sea bienvenido, Hogar de Gracia. Es un privilegio traerte la palabra de Dios. El Señor nos ha instado a que hagamos discípulos a todas las naciones, que les enseñemos la palabra, todo lo que hemos aprendido, que lo enseñemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, enseñando la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 3 nos habla y nos dice cómo el viejo hombre, cómo tenemos que ser transformados por medio de la palabra de Dios y cómo dejamos de ser esas criaturas que Dios creó, a ser hijos de Dios, a ser nuevas criaturas.
a ser santos. Y solamente le damos la gloria al Señor porque nos enseña tantas cosas la palabra. Acompáñame a Colosenses 3, versículo 1. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No le das gloria a Dios? El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, en el trono, al lado derecho del Padre. Y damos gracias a Dios, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Dice versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Y damos gracias a Dios. La verdad es que cuando empezamos a leer lo que dice la palabra de Dios, antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestras persecuciones, como dice Romanos, estábamos muertos. Pero ahora dice Pablo que estamos vivos, hemos resucitado con Cristo Jesús. Y que pongamos nuestra mente en las cosas, que estemos buscando constantemente. Por eso dice, como el Señor Jesús nos decía en Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo toma eso y nos dice que busquemos las cosas de arriba. Y vamos a empezar a analizar parte por parte para nosotros saber cómo tenemos que comportarnos, qué buscar, qué hacer. Entonces nos dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo comienza esta sección y nos dice que nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida cristiana debe estar enfocada en Cristo. Tenemos que estar buscando siempre cómo Cristo hace las cosas. Recuerda, siempre decimos esto. ¿Qué haría Jesús en medio de esta situación, en medio de esta aflicción, en medio de la tentación? ¿Qué haría Jesús? Y yo siempre te voy a decir, vea la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios para que tú puedas saber. Porque el Señor Jesús nos dijo que con solamente la palabra de Dios vamos a derrotar al enemigo, vamos a poder huir de la tentación, vamos a poder resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Y damos gracias a Dios. Nuestra vida, el cimiento de nuestra vida cristiana debe estar fundamentado en Cristo para que nosotros podamos caminar en victoria todos los días. Va a venir la aflicción, sí va a venir la enfermedad, van a venir los problemas, pero si tu vida está en Cristo, todo lo podemos en Él. Vamos a poder vencer, vamos a poder salir más fácilmente. Nuestra mente va a estar puesta en Cristo. Y en medio de toda esta aflicción vamos a poder encontrar la salida. Y damos gracias a Dios. Tenemos una evidencia, como decíamos la semana pasada, de que Cristo resucitó de entre los muertos, fue crucificado, y esa es evidencia histórica, evidencia en la palabra de Dios. Y si sabemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, pues la verdad es que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo y damos gracias a Dios. Porque Él nos ha resucitado y nos dice el apóstol Pablo, buscad las cosas de arriba. Tenemos que estar buscando constantemente las cosas de arriba. Y vamos a entrar a detalle, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Porque si nosotros hemos resucitado con Cristo, tenemos que actuar como Cristo actuó cuando fue resucitado. Después de la resurrección de Cristo, Cristo dejó su tumba. De la misma manera nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre que éramos, de las cosas que hacíamos antes, tenemos que dejarlo. Ya no vivimos más en la vida vieja, ahora somos nuevos, somos nuevas criaturas. Por eso nos dice Pablo en Corintios, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que pensar de esa manera. Ya no vivimos, ya no somos esas personas. Yo soy Javes, el mismo que nació hace 41 años, pero por dentro soy diferente. Pienso diferente, veo las cosas diferentes, obro diferente, hablo diferente.
Así tiene que ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, que nuestros miembros sean instrumento de justicia todos los días. Después de la resurrección de Jesús, el tiempo que pasó con sus discípulos, Él utilizó al máximo. Esos 40 días que estuvo con los discípulos, Él utilizó. Así nosotros tenemos que pensar. Tenemos poco tiempo. ¿No se te fue tan rápido este 2022? La verdad es que tenemos poco tiempo. Recuerda, somos peregrinos, nos dice Pedro, somos peregrinos en este tiempo. Y tenemos que esforzarnos y predicar la palabra de Dios, servir a otros. A la iglesia, recuerda, vamos a servir. Vamos a ser útiles, somos instrumentos para el Señor. Deja que tú seas el vehículo, deja que el Señor hable a través de tu vida, a través de tus manos, de tu boca, de tus ojos. Déjate usar por el Señor. Después de la resurrección de Jesús, el Señor mostró todavía milagros, hizo prodigios, cosas imposibles. Y ahora nosotros que tenemos al Espíritu Santo podemos hacer esas cosas. Y damos gracias a Dios. El Señor siempre está trabajando en nuestras vidas. Hay necesidad en el mundo. Ve cómo el mundo se está acabando, se está deteriorando, se está descomponiendo. La tierra gime. ¿Por qué? ¿Por qué crees que están sucediendo tantos desastres naturales más que nunca en la historia? Hay cosas que están sucediendo. Tenemos poco tiempo. Tenemos que trabajar. Después el apóstol Pablo nos dice que está sentado a la diestra de Dios el Señor Jesús. Y Pablo hace énfasis al Salmo 110 en donde nos habla y nos dice que tenemos un Dios soberano, el cual es Cristo, que está ejerciendo ese poder. Porque a Él se le dio una corona y se le dio la autoridad. Y damos gracias a Dios. Por eso te insto a que vayas a la palabra de Dios. Y si tú dices, es que el Antiguo Testamento no me sirve de nada. Vamos a encontrar muchísimas referencias del nuevo pacto que están en el Antiguo Testamento. Solamente para hacerlo, enriquecerlo y buscar a Cristo en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Para ti qué significa eso? Para ti como hijo de Dios, ¿qué significa poner las cosas en Cristo? ¿Qué significa pensar como Dios? ¿Qué significa actuar como Cristo? ¿Qué significa hacer eso? Simplemente es conectarnos con el Señor. Estar siempre trabajando nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra voluntad, todo nuestro ser debe servirle al Señor. Recuerda que somos esclavos de Cristo, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Él siempre está tratando con nuestras vidas. Recuerda, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y cuando queremos hacer algo que al Espíritu Santo no le gusta, Él viene y habla con nosotros, que no está de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Tenemos que nosotros siempre buscar. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Tenemos que buscar siempre en ella. ¿Por qué? Porque nuestro deseo debe ser siempre buscar al Señor. Nuestra ambición siempre debe ser estar pensando como Cristo. Vistámonos como lo hace Cristo. Ponte toda la armadura. Primeramente el yelmo de la salvación. Para que tú tengas la mente de Cristo. Para que tú pienses como Él y puedas obrar como Él lo hace. Y damos gracias a Dios. Tenemos que buscar las cosas que ya están para nosotros. Recuerda, tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tu trabajo, pero primeramente buscar a Dios. Nuestro corazón debe estar puesto en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Debemos amar más a Dios y no las cosas del mundo. Porque si tú amas a las cosas del mundo, el mundo te va a traer y cada vez te va a jalar más y más y más. Va a llegar el punto en que vas a decir, es que yo no necesito ir a la iglesia. No hay necesidad de que yo vaya a la iglesia. Porque de aquí estoy cómodo y puedo escuchar la palabra de Dios. Es una gran bendición
que podamos escuchar la palabra de Dios a través de la televisión, de la tecnología. Damos gracias a Dios por ello. Pero tenemos que congregarnos, buscar siempre la palabra de Dios, que tú puedas bendecir a otros. El Señor quiere grandes cosas, pero si tú estás buscando lo terrenal, si tú estás buscando las cosas del mundo, si tú estás buscando la fama, el dinero, la comodidad, el Señor no quiere eso para ti, te lo va a dar. No me malentiendas, no es malo. Pero si lo hacemos un Dios, si es más importante que Dios, el Señor no te va a bendecir de esa manera. Tenemos que buscar. Porque tarde que temprano esas cosas que tú estás buscando, que no es Dios, que no es su palabra, que no es tener ese tiempo personal con Él, tarde que temprano te van a dañar. Te van a alejar más y más. Y cuando venga el Espíritu Santo y quiera hablar contigo, ni siquiera le vas a hacer caso, porque ya no vas a tener esa afinidad, ya no vas a tener esa sensibilidad hacia el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te llame la atención. Para que cuando te diga eso que estás haciendo no es correcto. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos revela y nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Y damos gloria al Señor. Tenemos que tomarnos el tiempo y buscar las cosas de Dios. Siempre estar conectado a la fuente de una vida inagotable. Tenemos la palabra de Dios. Nunca se acaba lo que en ella hay. Recuerda que es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Dice la otra parte del versículo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tenemos esta promesa de que el Señor va a regresar. Va a regresar por su iglesia. Y lo vamos a ver en su gloria. Y damos gracias a Dios. Yo no sé, yo estoy esperando todos esos días verle. Estoy esperando todos los días. Este mundo, como te decía, se está descomponiendo y cada vez va a ser peor. Estaba platicando con mi vecino la semana pasada y me dice: espero que todo esto se arregle, se acomode. Y le digo: la verdad es que no va a suceder así. Cada vez va a ser peor, cada vez vamos a ver cosas peores, porque está en la palabra de Dios. El Señor Jesús en Mateo 24 nos dice: va a haber rumores, guerras y rumores de guerra, va a haber pestes, va a haber de todo, terremotos, tornados, de todas las cosas. Y eso no es el fin, solamente es principio de dolores. La verdad es que a mí no me gustaría que mis hijos vivieran esos tiempos, pero si es así, tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que enseñarle a ellos que amen a Cristo por sobre todo. Pero no van a amar a Cristo si nosotros como padres no amamos a Cristo. Es el Señor Jesús que amemos, ¿verdad? Me voy a poner en el ejemplo de esposo que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y para amar a mi esposa me tengo que amar a mí mismo. Y para amarme a mí mismo tengo que amar a Cristo primero. Para que ellos puedan ver el matrimonio, la casa como cónyuges que somos. Ellos tienen que ver esa armonía en nuestras vidas, que nosotros buscamos a Dios, que nosotros amamos a Dios siempre. Pero dice el Señor Jesús que nosotros también seremos, dice, también seréis manifestados con Él en la gloria, como hijos de Dios que somos. Mira lo que dice Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a tener un cuerpo glorificado, porque ahorita hemos sido redimidos. Nuestro espíritu ha sido redimido, pero tenemos una promesa de redención de nuestros cuerpos cuando Cristo venga. Porque la buena obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Filipenses.
Damos gracias a Dios porque el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Vamos caminando hacia la perfección, pero nunca vamos a ser perfectos. Hasta ese día en el cual nosotros seremos manifestados juntamente con Él en la gloria, en su gloria. Y damos gracias a Dios. Dice Pablo en Colosenses, Cristo, vuestra vida. Si tú te pones a pensar, si Cristo es tu vida, nosotros debemos caminar como Cristo lo hace. Pablo nos dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la otra parte. Pero si nosotros estamos viviendo como Cristo, si nosotros estamos caminando como Cristo, nosotros tenemos que obrar como Cristo. Tenemos que cuidar nuestra lengua, tenemos que cuidar nuestros ojos, lo que estamos escuchando. Tenemos que cuidar todas esas cosas. Si Cristo es nuestra vida, si nosotros dedicamos nuestra vida a Cristo, solamente ponte a pensar, echa a volar tu imaginación. ¿Qué sería de tu vida si tú caminas como Cristo? Si tú vives como Cristo. Si tú todo lo que haces, lo haces como para el Señor. La verdad es que sería algo increíble que tú pudieras salir de tu hogar y tú vieras al necesitado y tú le tocases, que le hablaras la palabra de Dios. No sé si te acuerdas cuando Pedro va caminando y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. No se trata de dinero, no se trata de los bienes materiales, se trata de lo que está en tu corazón. Recuerda, Dios siempre ve tu corazón. Y si tú vives como Cristo, porque recuerda, somos cristianos, pequeños ungidos. Si nosotros vivimos como Cristo, si nuestra vida fuera como Cristo, este mundo sería diferente. Pero la verdad es que no es así. El mundo está lleno de apostasía y tenemos nosotros que ver siempre y buscar la palabra de Dios constantemente. Mira lo que dice la otra parte, dice, haced morir las cosas. El Señor va a trabajar en nuestras vidas. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y mira lo que dice después, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Damos gracias a Dios porque nos muestra y nos revela lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y nos dice la primera parte, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos está diciendo que nosotros hemos resucitado con Cristo. Esto está enfatizando del versículo 1 al 4. Hemos resucitado, ya no somos esas personas. Y así finaliza en el versículo 9. Anduvimos en aquellos tiempos, ya no somos esas personas. Y tenemos que hacer morir esto. Tenemos que dejarlo morir. Este verbo necrosar en griego significa literalmente morir, hacer morir esto. Y la verdad es que es una palabra muy fuerte. Porque si tú estás muerto al pecado, no vas a reaccionar a él. Cuando vengan todas estas cosas, no reaccionamos. Un muerto no reacciona. Por eso Pablo nos dice, haced morir. Tenemos que matar esas cosas. ¿Y quién va a hacerlo? La palabra de Dios en nuestras vidas. Es la única que puede hacer eso. El Espíritu Santo, recuerda, que trae esa convicción a nuestras vidas y nos muestra y nos dice, ¿te acuerdas lo que dice la palabra de Dios? Huye de las pasiones juveniles, no mientas, no robes. Viene y te recuerda. Damos gracias a Dios. Nosotros hacemos morir cuando nos negamos al pecado, cuando viene. Ni siquiera consideramos por algún momento hacerlo. Hacemos morir. Y recuerda, estamos trabajando. La palabra de Dios es progresiva en nuestras vidas. No te estoy diciendo que nunca lo vas a hacer. Pero si la palabra de Dios está en ti, la verdad
verdad es que es difícil que lo hagas. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que nosotros dejar ese apetito, dejar los procederes de la carne a un lado, echarlos fuera. Cuando vengan esos pensamientos, tú lo llevas cautivo a los pies de Cristo inmediatamente. Porque eso es lo que hace. Por eso te impones la mente de Cristo. Para que tú lleves ese pensamiento y lo entierres y lo saques fuera. Y así el enemigo, aunque esté aferrado, recuerda que tenemos el poder del Señor. Y el enemigo va a estar ahí como un perro. Recuerda que es un león rugiente. O como un león rugiente, dice la palabra de Dios, que está buscando a quien devorar, y ahí va a estar ese león, y va a estar gruñéndote y tratando de rasgarte. Pero hasta ahí va a llegar, porque tenemos al Señor dentro de nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, que es mayor que el que está en el mundo, porque recuerda que el enemigo es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo. Es el príncipe de la potestad del aire. Y damos gracias a Dios. Pero el Señor no va a pero el enemigo no va a poder. No se puede enseñorear de nosotros, dice la palabra de Dios, si nosotros hacemos morir. Pero la única manera en que nosotros vamos a poder hacer morir todo esto es por medio del Espíritu Santo. Por medio de la palabra de Dios. Y Pablo nos hace una lista de cosas. Y es importante, porque Pablo nos muestra y nos dice que es mucho más fácil que caigamos a ciertas cosas y más difícil a otras. Para unos puede ser la mentira más fácil que robar. Y recuerda que el enemigo te anda siguiendo por todos lados. Conoce tus debilidades. Conoce mis debilidades. Pero la palabra de Dios que es más fuerte en nosotros, pero el Señor que está en nosotros, vamos a poder vencer. Damos gracias a Dios. Dice Pablo, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Toda esta lista de estas 5 cosas que menciona Pablo son referente a pecados sexuales. Pero pastor, entonces la masturbación es buena porque no es parte de ella. No la vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Entonces, ¿la puedo practicar? No la puedes practicar. Aunque no aparezca en la palabra de Dios, nos dice malos deseos. Porque cuando eso sucede, tú estás pensando en otra cosa. Ni siquiera estás pensando en tu cónyuge. Y si eres soltero, no estás pensando ni siquiera en tu futura esposa. Son malos deseos. Y el Señor te dice que huyas de estas pasiones desordenadas. Aunque no venga esa palabra. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos trae esa convicción y nos muestra lo que tenemos que hacer. La palabra fornicación es traducida o aplicada a una inmoralidad sexual. Se refiere a cualquier acto sexual fuera del matrimonio. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús viene y te dice que te es contado por adulterio o fornicación más adelante si lo has pensado y lo has guardado en tu corazón. Y peor aún si lo has llevado a la práctica. Pero ya te contó como pecado desde el momento que lo empezaste a maquinar, del que lo empezaste a guardar y empezó tu mente a dar vueltas y vueltas. Ni siquiera es necesario llevarlo a la práctica. Por eso llevas cautivo ese pensamiento a los pies de Cristo. Y damos gracias a Dios. La impureza, dice la palabra de Dios, es un rango más amplio de la fornicación. Incluye el mal uso del acto sexual. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Puede ser una perversión. Puede ser algo que tú apliques. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Recuerda que Dios instituyó el matrimonio desde el principio de la creación del hombre. Somos una sola carne. Esa es la institución del matrimonio, marido y mujer. Y damos gracias a Dios. Después el apóstol Pablo nos habla de la avaricia. Simplemente la avaricia es maliciosa, es mala.
porque se considera como idolatría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerda, Jesús muchas veces les dijo a sus discípulos, no se lleven dinero, no se lleven cambio de ropa, no se lleven nada. Cuando los mandó de 2 en 2, no sé si te acuerdas. Cuando los envió a sus apóstoles, cuando los envió a predicar la palabra de Dios, les dijo, no se lleven nada, ni siquiera bastón, ni sandalias extras. Con lo que iban, con eso se van a ir. No se lleven comida. ¿Para qué? Para que vieran la mano de Dios en sus vidas. No te estoy diciendo que no trabajes, porque el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseñó muchas veces que cuando él no tenía la bendición de otras personas, de ofrendas, él se ponía a trabajar. Recuerda que él hacía telas. Y damos gracias a Dios, porque nos enseña que podemos trabajar y tenemos que trabajar. Pero si ponemos primeramente el dinero antes que Dios, recuerda que Dios nos dice que es idolatría. No pongas el dinero primero que Dios. En primer lugar es idolatría, dice la palabra de Dios. Tenemos que ver lo que Dios nos va a proveer. Muchos pensamos o decimos, ¿verdad? O muchos dicen, no, pues es que prefiero trabajar el domingo porque así voy a ganar triple en lugar de ir a la iglesia. Tenemos que ser conscientes que es tan importante y definir nuestras prioridades en base a la palabra de Dios. Es destructiva la avaricia. No solamente tener dinero, tener millones de dólares, millones de pesos va a ser suficiente. La mayoría de las veces, casi es el 100% de los millonarios están solos. Sus hijos están desparramados, están en otras partes, ni siquiera quieren ver a sus padres, no quieren estar con sus padres. Es mejor estar solos, porque nunca les dedicaron el tiempo a sus hijos y los impusieron a que nunca estuvieron ahí por estar trabajando constantemente. Qué importante es estar con tu familia. Llegas de trabajar y estás con ellos, pasas tiempo con ellos. Te pones a jugar con tus hijos, pasas tiempo con tu esposa, con tu cónyuge, con tu esposo. La verdad es que nosotros tenemos que buscar ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dado. Y si ya lo tienes, no lo dejes a perder, no lo destruyas. Si tú piensas que solo con proveer, con solo ser el que da, va a ser suficiente, no va a ser así. Cuida a tu familia. Es importante que cuidemos a nuestra familia. Y luego nos dice la palabra de Dios, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si yo llego a pecar, hay pecado sobre mi vida y tengo que arrepentirme inmediatamente. Pero esta frase, hijos de desobediencia, no aplica para un hijo de Dios. Aplica para el mundo, para alguien que no conoce a Dios, que es necio, que bajo su ego, bajo sus pensamientos han dicho no existe Dios, no hay Dios. Esos son los hijos de desobediencia. Y la ira de Dios va a venir sobre este mundo y está en este mundo en este momento. Solamente ve a tu alrededor todo lo que está pasando. Tenemos que nosotros pensar como Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Dice Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Te das cuenta? La ira de Dios viene. Y estos fariseos, estos escribas, estaban haciendo garras a las viudas. No les estaban dando lo que necesitaban. Las estaban dejando en la calle prácticamente. Hay condenación. Por eso hay una gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Escúchame bien, la palabra de Dios.
la ira de Dios viene. Si el mundo sigue de la manera como está, la verdad es que se está autodestruyendo como lo estamos viendo. Es un comportamiento. Mira lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es lo que vemos en el mundo en la actualidad. Esto es lo que hace el mundo en la actualidad. Y no solamente como dice al final del versículo 32, sino que se complacen con lo que está haciendo el mundo. Aplauden con las decisiones y nuevas leyes que el mundo está poniendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar contra todas estas cosas. Pero al final del versículo en Colosenses nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellas. Cosas de estas nosotros hacíamos y nos divertíamos haciéndolas, pero ahora ya no. Ya no somos esas personas. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha transformado, porque Cristo nos ha renovado. Y la verdad es que le damos gloria al Señor. Imagínate que dijeran que tú eres algo como esto. Ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Y estos pecados ya no se enseñorían sobre nosotros. Andábamos en ese tiempo. Recuerda, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Anduvimos en ese tiempo. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y si tú ves todas estas cosas que dice en el versículo 8, son cosas que salen de nuestra boca. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta que sale de nuestra boca. La mentira, dice, no mintáis los unos a los otros. Tenemos que cuidar lo que está en nuestra boca. Todo lo que sale de nuestra boca, recuerda, es de edificación y va a ser de destrucción si lo aplicas mal. Nuestra lengua es importante. Tú puedes decir, no, pues es que no importa si yo digo palabras en doble sentido, si digo chistes. Tenemos que tener cuidado porque vamos a destruir a nuestros hijos con lo que sale de nuestra boca. No te sorprenda que tus hijos digan las mismas palabras que tú dices, pensando tú que no hacen daño a nadie. Es un fuego que devora y destruye.
Tenemos que tener cuidado con todo esto. Santiago 1:26 nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Ya para terminar, mira lo que dice Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, porque donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Te das cuenta? Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Algo que digamos tan sencillamente con solo cambiar el tono de tu voz, con solamente decirlo de cierta manera, vas a encender un grande fuego, vas a irritar a tu amigo, a tus hijos, a tu esposa, a tu cónyuge. Vas a causar eso. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. La verdad es que nuestra lengua es tan importante. Tenemos que nosotros despojarnos del viejo hombre. Tenemos que nosotros trabajar todos los días de nuestra vida. Tenemos que esforzarnos. Pablo nos dice que nuestra prioridad número uno, como hijos de Dios que somos, tenemos que ser moralmente sexuales, conectados a la palabra de Dios. Eso es lo primero que dice. Y que nuestro amor sea sencillo. Que cuidemos lo que nosotros hablamos. Pablo dividió Colosenses en dos partes. ¿Cómo somos con nuestro cónyuge? ¿Cómo somos nosotros mismos? ¿Y cómo actuamos con los demás? Tenemos que esforzarnos todos los días. Si tú te sometes a Cristo, va a ser fácil que el fruto del Espíritu empiece a ser desarrollado dentro de ti. Tienes que esforzarte, ¿para qué? Para que el fruto del Espíritu esté creciendo y tú puedas dar fruto a su tiempo. Que tu hoja no cae. Y damos gracias a Dios. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, tenemos que trabajar. Recuerda que somos santos, somos hijos de Dios, tenemos que ser diferentes al mundo, tenemos que hablar diferente como el mundo habla. Si el mundo habla maldiciendo, nosotros tenemos que hablar bendiciendo todos los días de nuestra vida. Es muy fácil que el mundo nos atraiga, pero debería ser muchísimo más fácil que Dios nos atraiga, porque Dios siempre está con la mano extendida. ¿Cuántas veces el mundo no te ha dado la espalda? Pero Dios jamás te va a dar la espalda. Dios siempre está con los brazos abiertos. Él corre hacia ti
constantemente. Y damos gracias a Dios. Despojémonos del viejo hombre que está viciado y vistámonos del nuevo. La próxima semana vamos a hablar de cómo vestirnos y revestirnos del nuevo hombre. El Señor quiere que nosotros estemos siempre con esas armas de la luz que Él nos ha dado, que nos vistamos de una manera diferente a como el mundo se viste, a como el mundo te cataloga, a como el mundo te quiere cambiar el nombre, a como el mundo te quiere dar la comida que Él quiere. El mundo solamente te va a dar cosas materiales, cosas que se van a podrir, cosas que no te vas a poder llevar, cosas que se esfuman en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando estás lleno de Dios, esa palabra que tú tienes, que puede causar vida en la vida de otras personas, que alguien que esté a punto del suicidio, tú le puedas hablar, que puedas discernir lo que el Espíritu Santo te está diciendo y tú le des palabra de conocimiento a esa persona y le des una profecía. Le hables la palabra de Dios y que puedas impactarlo de tal manera que el Evangelio llegue a su vida, que llegue a su corazón el Espíritu Santo y pueda ser nacido de nuevo. Yo te insto a que te llenes, a que te goces en la palabra de Dios. No me voy a cansar de decirte, lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque es viva y eficaz, porque nos enseña Señor que tenemos que despojarnos de las cosas que el mundo nos puede atraer, que las cosas del mundo nos ofrece tan fácilmente, y ponernos la mente de Cristo. Pensar como tú, Señor. Y por el conocimiento que tú nos has dado, por la sabiduría que tú nos has dado, poder tomar la decisión correcta. Señor, refrena nuestra lengua, refrena nuestros deseos carnales para que nosotros podamos vivir en victoria. Y si hemos caído, que tú nos puedas levantar. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.